Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, con este videito vamos a hablar de dos puntos claros que los quería tocar hace días. Primero, la crítica al cuerpo de Ángela Aguilar. Después de ver todas estas viejas, feas, gordas, descuidadas, frustradas. O sea, de verdad hay que estar completamente loca y descerebrada para ponerme a criticar a una niña joven. Para empezar, joven, bella, estilizada y con una figura espectacular, cuando yo soy una gorda, amargada, vieja, fea, descuidada, que ni mi marido se quiere acostar conmigo de lo fea que soy. Ni el marido se ha de querer acostar con todas estas viejas que ya han visto que las he puesto ahí en las redes sociales. Y así como yo he puesto, otra gente ha puesto un pijo. Y algo en común que tienen es eso, que son una nada. Entonces yo no entiendo, la verdad, cómo pueden criticar el cuerpo de Ángela Aguilar. Ahorita la estamos viendo. Obviamente Angelita es una mujer decente, pero aunque esté tapadita, mírenla. Ella está tapadita con su chaquetita negra, pero se le mira su abdomencito, miren. Su cinturita, miren, miren. O sea, eso no lo puede tapar con nada. Lo que pasa es que ella es una niña decente que no anda con la celulitis, con las nalgas gelatina que se le mueven para allá y para acá, los gordos que se le hacen en la espalda. O sea, y creen que tienen 20. No les da vergüenza andar enseñando los pellejos de vieja floja y guanga. No, Angelita Aguilar no es así para nada. Ella tiene un cuerpazo, pero ella anda tapadita. Y le entiendo perfectamente y me parece perfecto. Pero no deja uno de poder apreciarle su cuerpazo. Su cuerpazo. Entonces, no. O sea, no me entra por ningún lado el poder criticar el cuerpo de Ángela Aguilar, el hablar de las esponjas, de la pelona, cuando la pelona drogadicta es la que ya les mostré. Porque ahí andaba hasta las chanclas, bien en onda, volando alto, pelona y drogadicta. Entonces, así como ustedes dicen que Angelita se ha sacado niños y no es verdad, en cambio esto sí es verdad. Porque Nodal no era ningún vicioso. Y fue gracias a la pelona cocobola argentina. Entonces, la pelona drogadicta, esa se debe andar enseñando los pellejos y guacala, asquerosos, ¿verdad? Porque ¿por qué se le mueven? Ya ustedes saben por qué. No, hombre, ay, no es que de verdad que ni pensar me gusta, porque qué vieja más chuca. Yo, la verdad, no podría. Yo me hago gay, ya se los dije. Entonces, por favor, antes de criticar, parémonos en un espejo. Les recomiendo que antes de que critiquemos a otra persona, vayamos, miren, yo por eso tengo un espejo enfrente y grande. Voy y me veo y digo, no puedo criticar a esta mujer, definitivamente no puedo. Así que por favor se los recomiendo. Cómprense un espejo, ¿verdad? Si no tienen un quinto, que ya me imagino que ni para eso tienen, ahorren, centaven, recojan botellas, yo no sé, hagan algo y cómprense un espejo y párense frente a él. Porque eso de criticar, mírenla. Ay, a mí me encanta el cuerpecito de Angelita Aguilar. Mírenla y ese pantalón, qué lindo le queda. Me gustan los pantalones que no quedan tan tallados. Y así le queda ese a ella, flojito, qué bonita, de verdad. Y su pelito largo le queda lindo, pero el cortito le queda súper lindo. La hace ver como más chiquitita. Aunque aquí igual es que ella está chiquita, entonces se le nota en la cara. En la carita se le nota de chiquita adolescente. Así de que no, viejas, por favor. Yo he visto las fotos de las viejas que comentan. Uno se mete al perfil. Las esponjas que no sé qué. Cuando digo, Dios mío, si yo fuera el marido en turno de esta vieja, vomito encima de ella. Vomito al verle la lonja, la celulitis. ¿Qué les puedo decir? No quiero ni pensar. No. ¡Qué asco! Así que viejas, miren las viejas que yo he subido, las viejas que mucha gente ha subido. No, hombre. Ni cómo ayudar. Y como miren, esto demuestra que son unas hijas de la gran sinvergüenza. Porque es que yo no podría criticar a alguien que yo no le llego ni a las patas. O sea, yo no podría criticar, vamos a ver un ejemplo, al ganador de 5 medallas de oro, del país que sea. No lo podría criticar, porque yo digo, o sea, yo sé nadar, pero no como un nadador que ha ganado 5 medallas. Pero estas viejas se comportan así. Es como si yo criticara. No, es como si yo sí los criticara a los ganadores de las medallas. No, hombre. Estas viejas así son. Por eso es que yo les digo que les corre miércoles. Imagínense la cochinada, la que tiene que ir al río, yo no sé a dónde va a dar. Eso es lo que a ellas les corre por las venas. Porque para tener valor,
de criticar a una niña de 20, teniendo yo un pijo de años, doblándole la edad, o estoy joven pero soy fea. Porque acuérdense que ahora la belleza está en extinción, porque las viejas son como las descerebradas. No todas, por supuesto, no hay que generalizar jamás, pero la gran mayoría, y todos lo sabemos, porque es el mundo en el que estamos viviendo ahorita, a nivel mundial. Entonces, no, hombre, así que ni joven, ahora ni joven. Hay jóvenes que envidian a las viejas, que se miran mejor que ellas. Entonces, las jóvenes están hechas miércoles. Y esas critican a Ángela y no se miran a ellas mismas. Y hoy las rucas, no, hombre, de verdad, les corre la cochinada que les digo, el excremento ese asqueroso, les corre por las venas. Porque eso es ser uno descarado y cuerudo. Ponerse usted a criticar a alguien, a una persona a la que usted, piruja descerebrada, seguidora de la pandillera, incluyéndola a ella, por supuesto, porque critica a Ángela Aguilar cuando Ángela Aguilar puede ser su nieta casi. Entonces no, por favor. Y voy a hacer un video de eso, de las mujeres asaltacunas. Ya lo apunté, yo decía algo, he olvidado apuntar algo, porque yo todo lo apunto, tengo tantas cosas que hacer, lo voy a apuntar ahorita. Las viejas asaltacunas tienen ciertas características, mis angelitas. Así que bueno, aquí les dejo este videito con esta niña que está hermosa. Por eso es que no da la anda, que mírenlo como la agarra. Porque él se la quisiera comer así como nos comemos los frijolitos, huevito estrellado, quesito, cremita, chilito. Mi comida preferida. Así que no, y cómo no, si está re linda. Y acuérdense que al hombre todo le entra por los ojos, mis angelitas. Al hombre le entra por los ojos y a las mujeres por los oídos, ¿verdad? Bueno, a las que somos normales. Nos gusta que nos hablen bonito, con respeto, educados, que nos traten bien, que nos traten bonito, caballerosos. Así nos gustan. Entonces, a nosotras nos conquistan con el buen trato, la educación por los oídos. Pero a los hombres no. A los hombres les gusta la belleza. No significa, hablemos de mujeres lindas por dentro y por fuera. Hay mujeres que son lindas por dentro, tienen unos sentimientos, una forma de ser espectacular, yo he conocido, y te enamoras de eso, o sea, y ellas se convierten en bellas. Es lo que les dije una vez, que la villana es fea y la buena es bonita, aunque tal vez no sea tan agraciada como la villana, es que así es. Entonces, claro, o sea, el hombre mira a la mujer y le gusta. No significa de que haya una mujer no tan agraciadita y no encuentre quien la ame, no, claro que sí, pero que sea buena persona, ¿verdad? No como las descerebradas, porque la maldad se nota y a nadie le gusta. La maldad repele a los demás y más a la gente buena. Entonces una vieja de estas jamás se va a encontrar un hombre bueno y que valga la pena. Entonces, les entra por los ojos, claro. Hay mujeres no tan agraciaditas, pero son lindas. Yo he conocido así que, puchica, o sea, se te va el tiempo platicando con ellas y todo, y como amigas son una cosa tan linda, porque son así súper lindas, ¿ya? Porque así como son de buenas esposas, mujeres, novias, así son de amigas. Son buenas amigas también. Entonces, así como son buenas hijas. Es que miren, una persona cuando es buena va a ser buena en todo, mis angelitas. Pero cuando es mala, estas hijas de puta son malas hasta con los propios hijos. Por algo están a favor del aborto. Entonces, no, Angelita es una cosa linda, por eso es que él está tan enamorado. Miren, le encanta sentirla cerquita, darle besitos. Por eso, porque él la mira tan bonita. Y hay un momento en que me encanta, o sea, jamás yo lo había visto así de feliz. Van a ver cuando él se dé vuelta y la risa tan genuina que se le dé y de que está feliz. Ahí ve. Él ahí se ríe tan natural, o sea, a veces uno, cuando uno finge, hasta en la risa se nota, o sea, me río, pero no tanto, ¿verdad? No, él ahí se está riendo con su risa natural, sin andar pensando en nada. Yo creo que él no está ni pensando en la gente que está ahí. Él está con ella, viéndola a ella, o sea, la risa que él pone ahí me encanta, es tan genuina, tan natural, o sea, él está feliz. No sé si me entienden, mis angelitas, él se ríe desde adentro. Una felicidad que él tiene inmensa, ¿ve? Él está contentísimo porque está con ella. Entonces no, esta parejita está muy linda. Hay algunas angelitas, y yo lo entiendo, que no están de acuerdo porque sienten que Angelita ha sufrido mucho por esta relación, que es mucho más que él. Miren, créanme lo que yo las entiendo. Totalmente. Pero pongámonos nosotras en ese lugar cuando éramos adolescentes y jóvenes. Nuestros papás decían no y nosotras decíamos sí. Y a veces las mujeres son más difíciles de dominar. El hombre siento que es como que un poco. Yo he conocido mamás con sus hijos y como que es un poquito, no sé, siento yo, o sea, lo que yo he visto hasta ahorita. Pero las mujeres no, las mujeres cuando están enamoradas, olvídense, ellas no entienden. Entonces, ¿para qué meterse a eso? Yo soy de la gente que opina que yo no me voy a meter en algo que no puedo cambiar. Angelita está enamorada y ella no va a cambiar, así que para mí es mejor que la apoyemos. Porque ella no va a cambiar, ella está enamorada y sabemos que una mujer enamorada no entiende. Entonces, ¿para qué hacerle la vida imposible? ¿Para qué hacerle la vida de cuadritos? Diciéndole que lo deje, que aquí, que allá, cuando ella no lo va a dejar. No, mejor
apoyarla y que sus papás, ¿verdad?, que son los que están ahí, le den los consejos que ella necesita. Y él, yo siento que al estar arrepentido, en mala hora se enredó con la pelona horrorosa, con la pelona drogadicta. Pero pues la verdad que hay errores en la vida que se pagan caro y este es el caso. Lo bueno que él no se quedó ahí, porque hay gente que se le jodió la vida y se queda ahí. Él no. Él salió de ahí y eso tiene mucho poder. Yo la verdad no entiendo cómo lo habrá hecho, porque estaba chavito y los chavitos son fáciles, la verdad, de manipular. Y él, sin embargo, no lo hizo. Vi un video donde hablaron que ellos se casaron rapidito, o sea, se hicieron novios tal día y se casaron rapidito, cosa que yo sentí no necesario. A la gentuza, ¿qué le importa? Había una periodista de miércoles diciéndole, y aquí ya eran novios, ¿a ella qué le importa? ¿A ella quién le pregunta de los amantes y de los abortos que tiene encima? A ver quién fue, ya me voy a buscar ese video. Creo que fue el mismo video donde él dice, ay, aquí tal fecha que no sé qué, y la gentuza pone, ay, es que en mayo, ¿a ustedes quién les saca en cara los abortos y los maridos y las enfermedades venéreas con las que han tenido que lidiar y hasta siguen lidiando? Nadie. Entonces, ¿ustedes para qué opinan en la vida ajena? Yo no sé por qué Nodal anda dando explicaciones. Él no tiene que darle explicaciones absolutamente a nadie y peor a viejas chupahuevos. Entonces, hay que hablar lo que es, mis angelitas. Así que aquí les dejo este videito, ¿verdad? Ya saben, por favor, descerebradas, cuando hablen de las esponjas de la pelona, les recomiendo, esto yo sé que les va a funcionar. Caminen hacia un espejo, ojalá que tengan, ¿verdad? Porque ustedes son tan desgraciadas que ni para eso tienen. Pero bueno, no sé, recojan latas, véndanlas y les recomiendo que compren un espejo. Se paran frente al espejo antes de criticar a Ángela Aguilar y yo estoy segura que se van a amarrar la lengua cuando se miren la timba floja que tienen, las 3 timbas, la de arriba, la de en medio y la de la cesárea. Así que ya saben, viejas pirujas, yo, por ejemplo, cuando digo, no, hombre, quiero adelgazar, quiero estar delgadita, busco una foto de Anaí. Esa es mi medicina, una foto de Anaí. Ya, entonces, por favor, cuando quieran criticar a Angelita, párense frente al espejo y véanse. Yo cuando quiero, no sé, comportarme como con más glamour, con más... voy y pongo un video de Ángela Aguilar donde está hablando, moviendo sus manos. No, hombre, las manos me encantan, la verdad. No, definitivamente, o sea, los deditos tan delgaditos, qué linda. Un día de estos dije, quiero un esmalte que tenía Ángela Aguilar. Busqué el video y lo fui a comprar. Porque es que cuando uno quiere algo lindo, uno se inspira en la gente linda. Así que, por favor, cuando usted quiera criticar a Ángela Aguilar, véase en un espejo usted, con cara de sapo, sin cuello, las 3 timbas, la celulitis y el culo aguado como el de la pandillera. Y yo les aseguro que se les va a ir las ganas. Ay, no, de verdad. Y así se amarran la jeta y ya no hacen el ridículo, porque se miran tan ridículas criticando a una niña con todo en su lugar y ustedes con los pellejos que hasta las patas cuando caminan se les topan, se les chocan del mondongo que tienen encima y la celulitis, que cuando caminan las piernas topan. De seguro que son de las viejas que hasta tienen que usar licra porque se les sonrojan ahí, se les hace salpullido, no sé, de lo tripudas que están. Dejen de andar comprando licras y pónganse a adelgazar, que no, hombre, ustedes tienen que amarrarse la jeta, aguantar hambre y ponerse a hacer cardio 24/7 para bajar, porque tienen la manteca tan pegada que ya está muy cabrón para que se les despegue, para que empiecen a quemar. Así que todo esto se los digo, pirujas, para que piensen antes de burlarse de Ángela Aguilar. Por favor, piensen, viejas pirujas, horrendas, horrorosas. Por lo primero que me caen mal es por feas. Las viejas feas y criticonas no las soporto. No, porque para uno criticar, olvídense, no cualquiera puede criticar. Es más, nadie puede criticar en esta vida, absolutamente nadie. Así que bueno, mis angelitas, aquí les dejo, miren a esta parejita hermosa, se me cuidan un montón y nos vemos en el próximo video. Les debo el de la vieja saltacunas y el del grupo de Facebook, que ya les dije que les voy a contar la historia. Ah, y las fotos que divulgué ahora, también vamos a hacer un video de eso. Faltaba más. Se me cuidan, mis angelitas chulas. Chao.